Voces ancestrales nos cuentan mitos de serpientes fluviales que atraviesan la tierra hasta encontrar el mar, símbolos poderosos de vida, fertilidad y renovación. Estos relatos nos recuerdan la profunda relación entre los ríos y nuestra identidad cultural. Hoy queremos compartir la historia del río Chiquito. Nace en las frías alturas boyacenses y que tras alimentar las aguas del Magdalena, culmina su recorrido en el Mar Caribe, dejando a su paso un legado de vida, memoria, resistencia y transformación. Mi nombre es Miriam Yaneda Costa Salamanca, estamos en el municipio de Firavitoba, exactamente en el puente Flandes sobre el río Chiquito. El puente no era en concreto, era en madera, entonces tenían que cierto tiempo cambiarle las tablas y le tocaba a uno pasar por esas maderas gruesas, largas, le daba a uno miedo pasar por ahí, o sea, como era uno pequeño, entonces los papás lo cargaban a uno. En esa época el río, sus aguas eran cristalinas, porque uno podía bajar, bañarse, lavarse las manos, y también lo que contaban los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ellos se bañaban en el río. Y bajaban unas aguas cristalinas, bajaban las truchas, la gente cogía truchas. De aquí del río sacaban la arena, la construcción para algunas casas. Pues anteriormente era el maíz, la cebada, la alberja, el frijol, las habas. Era muy agrícola. Ya después fue cambiando con la apertura económica, la ganadería comenzó a tomar terreno y actualmente la ganadería es la primera actividad. Ya muy poco se cosecha, se siembra. Desde hace 20 años se vienen trasladando personas de otras partes. Toman en arriendo para sembrar la cebolla cabezona. Entonces ahí es donde utilizan los agroquímicos. Muchos de estos terrenos han resultado con hongos. Entonces los siembran por una temporada y después abandonan estos territorios porque ya no les sirve para sembrar la cebolla. Ya les toca a los propietarios pues conseguir gallinaza, abonos orgánicos para recuperarlos. Hay unos terrenos que sí se han recuperado, pero hay otros que no. Y ahora siguen personas de aquí mismo del municipio sembrando la cebolla, cultivándola. Ya no están tanto al pie del río, sino están cogiendo hacia las ramas, hasta las quebradas. Antes había una empresa que se llamaba el INAT, era la que hacía el dragado, limpieza al río. Pues antes no veía tanta la afectación, pero ahora sí. Pues esta empresa se acabó, le cambiaron de nombre, ahora es Uso Chicamocha. Entonces cada 2 años, cada 3 años o cada 4 años viene a hacer la limpieza, el dragado al río Chiquito, para que en temporadas de invierno no se inunde el casco urbano o se inunden las veredas que colindan con el río. Pero entonces hemos observado que con el paso del tiempo, por ejemplo, aquí en esta parte donde estamos, ha cambiado la hidráulica y la hidrodinámica del río, porque hay ciertas partes donde dejan, como decir, una barriga, y esta barriga va tomando terreno dentro del río. Pero al otro lado del cauce se va formando un socavón. Eso es lo que estamos pidiéndole a Uso Chicamocha y a Corpo Boyacá, pues que arreglen esta situación. Se viene el esquema de ordenamiento territorial, que lo aprobaron en el año 2009. Nunca socializaron con las comunidades de si se podía construir o no al pie de los ríos, sino lo aprobaron. En la parte rural, 30 metros en los cuales no se puede sembrar ni construir, y en la parte urbana 10 metros. Entonces por eso aquí cerca a 20 metros del puente Flandes construyeron una casa
sin los requisitos legales y había un pequeño espacio. Ahora, como se puede observar, hay una barriga y esto ha ocasionado problemas al otro lado del cauce porque se ha desbarrancado y han tratado de arreglar con llantas de carros. Y esto no es la mejor solución. Se ha pedido a las diferentes administraciones que solucionen eso. No ha habido poder humano que arreglen eso. Corpo Boyacá ha dicho que arreglen es en época de verano. Se llega a las épocas de verano y tampoco no. Ninguna administración hace nada. Por el paso de la draga de Usuchicamocha, ahí es donde nosotros comenzamos a explicarnos si tienen los profesionales idóneos que les digan cómo se puede hacer el dragado dentro del cauce del río. Como el agua, fluimos sin conocer con certeza el origen ni el destino de nuestro viaje. El agua constituye la esencia vital que nos une a la tierra y nos recuerda nuestra conexión inseparable con la naturaleza. En nuestra región, este recurso invaluable ha sido históricamente subestimado. El río Chiquito se presenta como uno de los pilares del equilibrio natural. El río Chiquito nace de la confluencia del río Pesca y del río Tota, en la vereda Alcaparral del municipio de Firavitoba. Desde allí, emprende un recorrido de 17,72 kilómetros, atravesando los cascos urbanos de Firavitoba y Sogamoso, así como 10 veredas de estos municipios y del vecino municipio de Tibasosa. En la vereda Siatame, en Sogamoso, recibe las aguas del río Monquirá, hijo de Suamox, junto con 2 canales de vertimiento, Vargas y Venecia. Finalmente, desemboca en el río Chicamocha, en la vereda Manga. Mi nombre es María Bernarda Cubides, tengo 71 años. Yo entré a la escuela a los 5 años y medio y desde ahí para acá yo me daba cuenta del estado del río. Y ese río no estaba así, con ese cauce que está ahora. El dragado que han hecho mal, Usuchicamocha, ha dañado el cauce. En esos tiempos no se secaba el río. El río, así era verano, el río corría agüita, poquita, pero corría agüita. Y la gente en sus actividades económicas en ese tiempo se sacaba el agua del río, pues ya estaba un poquito contaminado porque ya echaban alcantarillados al río, pero no estaba tan contaminado como ahorita. De ese tiempo se lavaba en el río, uno cuando era chico salía de la escuela y se iba a bañar al río, y para comer se hacían manitas, se llamaban manitas, se hacían unos pocitos y la agüita filtraba y esa agua ya era como tratada, se filtraba y de esa agua comíamos. Eso era en los años 62, 63, 64, ya como de los años 75 para acá, sí ya no se utilizó el río, porque ya era demasiado contaminado. Los alcantarillados de los ribereños, porque arriba había una empresa que se llamaba La Facunda, y era una empresa lechera. Entonces todo eso, sus desperdicios, todo eso, sus aguas negras las botaban al río, y así todos los ribereños sacaban las aguas negras al río. En cuanto al cauce, también lo que yo les cuento, lo han dragado mal, no han hecho un estudio primero, ni el municipio, ni Usuchicamocha, ni Corpo Boyacá. Entonces no han hecho un estudio técnico y dragan. El operador, él sabrá como lo que yo sé, apenas sacar la tierra y esto, pero entonces tienen que hacer un estudio primero. Y ya han dañado el cauce, más que todo aquí. Claro que el cauce cuando llueve fuerte, coge harta agua. Entonces eso al hacer esa curva hacia este lado, entonces el agua coge así. Y claro, va desbarrancándolo de este lado, entonces el camino, la carretera esa se va dañando. Y los dueños también están afectados, porque ellos dicen que se les va a caer el jarillón. ¿Y qué día les dije? ¿Y quién tiene la culpa? Ustedes, ¿por qué no reclaman? Hombre, si la ley dice no hacer construcciones a tantos metros, no hacerlas. Y cuidar ese jarillón, porque es que el jarillón no hay que pasen carros pesados. Cuidar el jarillón y un dragado bien.
pero no lo hacemos por desconocimiento. Lo que yo vi en mi niñez y en mi juventud del río, que era una belleza, lo que les cuento, salía uno de la escuela y se iba a bañar al río. Y ahorita, cuando hace verano, eso es una carretera, eso no es río, está seco completamente. Lo único que sale son los alcantarillados. Y eso huele. Entonces, ¿qué pesar? ¿Qué pesar? Durante décadas, el río Chiquito ha sido vital para la región, suministrando agua para la agricultura, la ganadería. Hasta hace unos 40 años, sus aguas limpias ofrecían a las comunidades ribereñas el recurso necesario para el consumo diario. Sin embargo, su valor trasciende lo económico. Es un cuerpo vivo que alberga biodiversidad, historias, saberes y prácticas culturales que las comunidades han tejido a su alrededor. Mi nombre es Elmira Gutiérrez, soy presidenta de la vereda Cartagena y sí vivo más o menos a unas 2 cuadritas del río hacia la escuela de la vereda. Pues desde pequeña siempre he vivido casi a los mismos lados del río. Antes vivía acá en Sogamoso por los lados de la 31, casi a cuadra y media del río Canal. Y ahorita estoy para el lado de Cartagena, al pie del río Chiquito. Pues más o menos es entre la mitad río Chiquito y mitad Canal, es donde vivo yo. El río Chiquito es el que queda hacia la parte de Tibasosa, digámoslo, y el canal es el que queda así hacia este lado de Sogamoso. Entonces estamos como en medio de los 2 ríos. Esa es la vereda Cartagena. Pues el río Chiquito, pues toda la vida siempre le han hecho, digamos, el mantenimiento. Lo que yo nunca tenía entendido era quién lo hacía, cómo lo hacían. Hasta ahorita que soy parte de una junta de acción comunal, ya uno como que se empieza a involucrar en el tema. Y pues no, el río Chiquito siempre ha venido como la conciencia ciudadana. Botan basuras, botan todo lo que puede venir desde el inicio del río. Pues cuando es temporada de lluvia es un río pues peligroso, se sabe que es peligroso porque pues cuentan nuestros abuelos que el río calma hasta cuando se lleva a alguna persona. Eso era lo que contaban, digamos, los abuelos, los antepasados de uno. Pero porque el río cuenta con unas mollas, le llaman mollas. Ellos dicen que se llevaba a las personas, digamos, como lo usaban como para irse a bañar. Entonces el río se los llevaba. Por debajo va más corriente que la que se ve por la parte de encima. Eso es lo que conozco del río en el momento. Ahora es más sucio que antes, porque antes mis padres por lo menos decían que ellos sacaban arena del río. Y ahorita está más alto el río que hondo y más ancho. Todo eso era una laguna. A lo que uno evidencia en Uso Chigamocha hay un cuadro grande y eso era lago, eso no era como decir seco como es ahora. De pronto lo del río lo miramos es cuando el río baja, digamos, llueve en la parte de pesca hacia arriba, que es donde viene el río, los ríos. Entonces cuando llueve para allá se crece el río, los jarillones. ¿Por qué? Porque el hecho que sea ancho, porque lo que nos sucedió ahorita digamos, en la inundación que tuvimos hace poco en mayo, el jarillón donde se fue el río era ancho. Lo único que sí, ese jarillón, la verdad, pues ahí sí no tengo conocimiento cómo lo construyeron, pero la gente me indicaba que lo habían hecho con lonas, con piedra, con mismo material del recebo. Ese río, esa parte donde se fue el jarillón, era ancha. La naturaleza, ella no mira por donde ella. Cuando dice coger ventaja, digamos, armó el pedacito de socavón y ¡fum! Se fue todo el agua, se fue todo el río. En constante, esos segundos, ni siquiera minutos, esos segundos que el río se va. Entonces, a veces es como la limpieza que se le haga al río, verificar que por lo menos hay unos drenajes del río que son los que conectan, digamos, con el canal. Esos drenajes
en este momento se han tapado. O sea, todo lo que nuestros abuelos o la gente, porque ellos mismos hablan, habían antes unos drenajes que ayudaba para que el río no subiera tanto. Pero esos drenajes ahorita ya no los tienen en funcionamiento. Hay unos drenajes que ni siquiera se sabía que, o sea, ahorita en nuestro tiempo, ni siquiera se sabía que eso existía. A lo que nos sucedió a nosotros como vereda, que fue que se declaró calamidad pública. Entonces uno dice, bueno, hay calamidad pública, pues los entes correspondientes van a estar ahí. Es molesto uno como comunidad estar rogándole al uno, venga, ¿quién nos puede colaborar con lo del río? Venga, ¿quién nos puede ayudar con lo de la limpieza? No se puede tumbar un árbol, porque si tumban un árbol, Corpo Boyacá sí viene. Pero si se deja eso así, ahí sí no vienen. Es lamentable ver eso, es lamentable que si hay unos entes correspondientes para lo ambiental, hay unos entes correspondientes para cada labor, pues que todos se pusieran como a hablar en un solo idioma y pudieran estar pendientes, ¿sí? O sea, no decir, no, es que si a mí no me dan, pues que no puedo hacer absolutamente nada. Hoy, este río enfrenta una amenaza creciente: la contaminación. La intervención humana ha alterado su cauce, degradado su ecosistema y afectado su naturaleza de páramo. Es momento de asumir la responsabilidad colectiva de proteger este patrimonio natural y cultural, recuperar su vida y asegurar que su voz continúe fluyendo por generaciones. Más o menos, póngale 40 años, con aguas cristalinas, que no había contaminación de nada, no le echaba ninguna basura al río, porque con esa agua se lavaba la ropa, se lavaba a veces hasta la loza, se le daban agua a los animales, y ahora hay mucha contaminación porque todos los animales que se mueren bote al río, basura que sale de la casa, papel o lo que sea, todo al río, todo es al río. Ya de muchas partes hay las cañerías del agua negras que salen al río. Llueve y baja el río crecido y al rato, a las 2 horas, ya vuelve y baja otra vez el nivel del río. Entonces, pues que ya de pronto el sostenimiento del agua ya es más, como dijera, ya más poco. Anteriormente se sostenía a un nivel y ahora no, ya se baja rápido. O sea, los cambios climáticos supuestamente dicen que ya no, y tanta contaminación que también hay, de veras, por allá en los campos ya destruyen la naturaleza y ya no hay. Yo creo que eso es que no se sostiene el agua en el río también. Vereda Patrocinio, sector Río Chiquito, cerca al Tambre, que llaman la represa Tambre, y le decían anteriormente. Cuando mi papá compró aquí, eso ya estaba eso ahí. Pues yo supongo que es para cuando llueve muchísimo, porque de ahí para abajo es, como dijera yo, como más bajo. Y cuando llueve mucho baja el río crecido, entonces el río que baja de Sogamoso y el canal devuelven el agua, entonces yo creo que es para sostener que no se vuelva el agua hasta más hacia arriba. Ahorita. Anteriormente, pues con eso era que se regaban los potreros, se regaban los cultivos, todo eso. Pero hoy ya, pues sí, donde no hay agua del Chicamocha, porque ahora colocaron eso agua supuestamente del río Chicamocha. Entonces hay un riego que se llama Unidad Monquira del Riego el Chicamocha, que llaman ahora. Entonces ahora hay ese riego, entonces ya muy poco. Los que quedamos a la ribera por ahí, cuando no hay agua de esa, entonces se riega de ahí. Pero por lo que ya viene con mucha contaminación de las que vienen de Sogamoso para abajo, por el canal y el río Monquira, lo llaman río Monquira, que baja por el centro de Sogamoso abajo. Esas bajan allá al puente y se devuelven ahí para acá y llegan ahí. En tiempo de verano, que este río se seca, no hay agua, entonces de ahí para abajo ese sector riegan con esa agua. Todo eso de Alcaparral, entonces riegan con esa agua.
Nos mataría a los seres humanos. Todo ese daño que le hemos hecho y todo ese daño que le hemos hecho a la naturaleza, nos matarían. Porque es que nosotros somos seres que hemos acabado con las cosas que Dios nos dio. Él nos creó para ayudarle a construir. ¿Y qué hemos hecho? Destruir.